siempre es bueno refrescar y por ahí tal vez adquirir algún concepto nuevo en cuanto a consagración. Hoy vamos a hablar de consagración. Y consagrar es hacer sagrado algo, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con Dios es sagrado. Consagrar es un acto en el cual una persona o un objeto son dedicados en forma exclusiva a Dios. En forma exclusiva a Dios. Así que, si hablamos de consagración, tenemos que hablar sí o sí de intervención directa de Dios en la vida de los hombres. Podríamos pensar al revés. Yo me dedico a Dios. Soy yo tomo la iniciativa de dedicarme a Dios. Pero no es así. La intervención de Dios en nuestras vidas es fundamental. Y es Él el que consagra. Después, si nosotros hacemos lo segundo, que es, en base a esa consagración, tener una entrega total a los propósitos divinos. Vamos a comenzar con una lectura en el libro de Números. Dice el libro de Números, capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 1, aunque el que quiero rescatar y profundizar es el versículo 6, pero para tener una lectura más contextual, vamos a leer desde el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Felet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. El promotor, el ideólogo, es el que está siempre en primer lugar. Es decir, acá el que tiene la idea principal es, ¿cuál es el primer nombre que tenemos? Coré. Versículo 2. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Es decir, no eran uno, podríamos decir, del montón, no eran uno más, sino que eran todos de renombre, príncipes, y dice que se juntaron contra Moisés y Aarón. Y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. La palabra santo acá es consagrados, es la misma, sinónimo. Toda la congregación son santos, y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Vamos a tener una palabra de oración. Padre bendito, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque nos das este momento, este tiempo para poder abrirla, para considerar tus verdades, para adquirir consejo de parte tuya y sobre todas las cosas, para practicar, para poner en obra cada día, cada momento, en nuestra vida diaria, en nuestras tareas, trabajos, en las relaciones interpersonales que tenemos cada día, poder realmente, Señor, expresar que hemos aprendido todo esto que está en tu palabra y lo que nos quieres enseñar en esta mañana. Sabemos que necesitamos la imprescindible guía de tu Espíritu y sabemos que necesitamos también oídos y corazones dispuestos. Por eso, Señor, ayúdanos a poder atesorar todo aquello que nos haga falta para ser fieles testigos de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Amén, Señor. En acá tenemos algo que siempre que
el enemigo de nuestras almas y el enemigo del Señor quiere hacer algo, siempre pone una partecita de verdad. Porque si pone todo mentira, sabemos, ¿no? Verso, ¿verdad? Ahora, si la mentira tiene algo de verdad, bueno, lo vamos a tomar. Se evidencia en cada cosa que veo cada día por televisión o en la vida diaria. Hay un poquitito de verdad y lo demás todo mentira, pero pega, pega. Entonces, acá el punto es, ¿qué le dicen Coré y su séquito a Moisés? Versículo 6. Versículo 3. Dice, todos ellos, toda la congregación, son santos, y en medio de ellos está el Señor. Ahora vamos a un texto en Éxodo 19:6. Le dijo el Señor a Moisés, vosotros, está hablando por medio de Moisés a todo el pueblo de Israel, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Acá la palabra santa también es consagrado. Todo el pueblo de Israel consagrado al Señor. Porque está 40 días y 40 noches. Y mucho tiempo. Acá en el campamento había israelitas, había los demás que habían venido. Dice, no sabemos qué pasó con este Moisés. Hacenos dioses para que nos lleven, porque nos guíen, porque Moisés seguramente, no sé. Pero necesitamos algo visible para ver quién nos está guiando, porque estamos acá como desorientados. Entonces, Aarón le dice, bueno, traigan todo lo de valor que tengan, todos los aros de oro, collares, y lo funde, ¿y qué sale? Un becerro de oro. Entonces, dice el pueblo, aquí están tus dioses, un becerro de oro. Ahora, hay algo que rescatar en eso. Lo que ellos sabían, el pueblo de Israel, no era que eso era un dios, obvio. Pero necesitaban algo visible, decir, bueno, esto representa a Dios. Cuando el mandamiento dice no tendrás imagen de ninguna cosa creada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nada, ¿no? A partir de ese momento, esa congregación santa pasó a un segundo plano. ¿Y quiénes son consagrados? Llega un momento que Moisés dice, bueno, los que están conmigo y con el Señor, que se levante contra los demás. Y se levantó toda la tribu Leví, los hijos de Aarón. Se consagraron al Señor, ¿saben cómo? Después si quieren leerlo en la casa. Matando a los rebeldes. Matando a los rebeldes. Así que a partir de ahí ellos son consagrados al sacerdocio, solamente ellos. Y el que consagra es Dios. Esto tiene una figura muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque después de la tribu del becerro de oro solamente se eligió la tribu de Leví, la tribu que realmente se había consagrado al Señor, a obedecer la palabra de Dios. Todos estaban llamados, pero solamente unos obedecieron. Y los levitas fueron sacados del resto del pueblo de Israel. Fueron puestos aparte. Fueron de todo el pueblo,
fueron sacados ellos, la tribu de Leví, y se les dio el sacerdocio. Un pueblo consagrado es un pueblo que obedece. Más allá que aparentemente los mismos que estamos juntos seamos todos consagrados. Todos nosotros hemos sido llamados por Dios a ser consagrados. ¿Quién toma la posta? Pero ¿quién la toma de verdad? Aún poniéndose en contra de sus propios amigos, vecinos, compañeros de trabajo, pero no en una relación frontal hoy, sino dando testimonio mediante lo que vimos hoy, que ese perfume que tenemos, que hemos recibido de Él, que ese aroma de vida, aroma de salvación, aroma de santidad, aroma de pureza, los impregne. ¿Se entiende? Esa es la lucha. Esa es la lucha del consagrado a Dios. Ahora, había dicho Coré, somos todos santos. Como dice el textito que manda así de la iguanita, somos todos iguanitos. Somos todos hijos de Dios. Ahora, los que obedecen, esos son hijos de Dios. Los que han recibido de Dios, esos son los hijos de Dios. El tema de la consagración tiene, podríamos así decirlo, no es que haya dos consagraciones, pero podríamos decir que tiene dos etapas. Pasa lo mismo que con el llamado. El Señor nos llama a nosotros primero a salvación, ¿verdad? Una vez que decimos sí al llamado de salvación, hay un llamado especial para cada uno. Vamos para ilustrar esto, a Hechos capítulo 3. Sí. Hechos 3, Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Dice así la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Estaban Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, es decir, ellos estaban sirviendo al Señor. Si ya estaban sirviendo al Señor, formaban parte de la congregación de los fieles de la iglesia de Antioquía. Supongamos acá, todos nosotros, como un cuerpo, servimos al Señor. Pero dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, ¿quién dijo? El Espíritu Santo, Dios. Él es el que consagra, Él es el que aparta, Él es el que capacita. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Esta palabra apartarme es separar, poner aparte, consagrar. Es la misma palabra. Por eso alguna versión le dice separar ya, en este momento, a Bernabé y a Saulo para las obras a las que los he llamado. Ahora, luego volvemos a algunos ejemplos prácticos, pero yo quiero que rapidito hagamos un repaso de lo que es la palabra consagración. La palabra que nosotros tenemos, consagración traducida, viene siempre de la raíz de santo. ¿Qué quiere decir? Separado, puesto aparte, con un propósito para alguien especial. ¿Sí? Un propósito. Pero ese propósito es dedicado a alguien. Es decir, somos separados, pero no separados del resto, de decir, bueno, yo tengo manzana acá, esta la veo linda, la separo,
esta está medio, la pongo aparte, esta está fea, la descarto. No ese tipo de separación, sino yo sé que esta ya está destinada a algo que es maravillosamente celestial. Ese es el concepto que yo tengo que tener de que soy un consagrado al Señor. Es decir, si soy consagrado, soy purificado, soy puesto aparte. Puedo estar en medio de la demás como el Señor me manda, ¿cierto? Estar en medio, aún en medio de una manifestación. Pero en esa manifestación, yo no me guío por la manifestación. Porque la manifestación es masa. El concepto de masificación es, todos van para un lado. No saben qué, pero va uno allá, vamos todos. Subimos todos. Dicen, no, levantan todos. No, no es así. Yo puedo estar en cualquier lugar, pero tengo la conciencia de que soy un consagrado al Señor. Y aunque vayan todos para allá, aunque los medios de difusión dicen, mirá, esto es hoy tener la mente abierta, esto es hoy en el siglo XXI ser una persona realmente acorde a la época, ¿viste? Aunque todos digan eso, yo me mantengo firme, porque soy un consagrado al Señor. Vamos a ver una palabra que quiere decir consagrar, que es Nazareno. Vamos a Números capítulo 6. Números capítulo 6. Es largo, así que vamos a leer solamente algunos versículos, como para tener una idea. Yo sé que por ahí, como decíamos, muchos ya conocen el tema, y por ahí lo único que hacen es refrescarlo, pero no se hace bien refrescarlo. Dice, versículo 6, 1. Habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare, que se ponga aparte del resto, haciendo un voto de nazareo para dedicarse al Señor, se abstendrá de vino, de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá agua fresca ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta los hijos, no comerá. Todo el tiempo, vuelve a decir, todo el tiempo, es limitado el tiempo, ¿no? Que se aparte para el Señor, no se acercará a persona muerta. Ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, es decir, así sea la persona, el familiar más íntimo, él no tenía que acercarse. Versículo 7, dice al final, porque la congregación de su Dios, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para el Señor. ¿Saben que, entre paréntesis, los sacerdotes podían acercarse a un familiar íntimo cuando morían estos, pero el único que no podía era el sumo sacerdote? Es decir, la consagración de este nazareo, el nazareato, era similar a la consagración del sumo sacerdote en este aspecto. Era similar. Y tenía que estar separado, prestemos atención en esto por favor, de todo lo que podía contaminarle. Separado de todo lo que puede contaminarte. Este es el concepto
de la consagración en el Antiguo Testamento, que aún sigue vigente, separado de todo lo que nos pueda contaminar. Obvio que no sigue vigente el tema de dejar de beber vino o sidra, pero lo que el Señor quería era que quedara clarito esto, que habían cosas que contaminaban a la persona. Y si estaba enteramente dedicado a Dios, tenía que privarse de ellas. Entonces, lo que rescato yo hoy para mí es, hay cosas que me contaminan y de las cuales sí o sí me tengo que privar. Si es que me considero un consagrado al Señor. Porque si no, voy a sufrir las consecuencias. Voy a sufrir las consecuencias de mi desobediencia. Más si yo digo que soy del Señor. Porque si digo que soy del Señor, soy templo del Espíritu Santo. Y si soy templo del Espíritu Santo es porque Dios habita en mí. Y si Dios habita en mí es porque tengo parte de la naturaleza divina. Y si tengo parte de la naturaleza divina, me tengo que actuar. Me tengo que pensar, me tengo que hacer a la idea de que ya no soy yo. O sea, Isaac quiere hacer algo, pero Dios quiere hacer otra cosa. Isaac quiere ir por allá, porque es más fácil, es más lindo, voy cuesta abajo, es más, me pongo algo en el asientito y me deslizo como en una tabla. Voy solo. Ahora, si realmente quiero hacer la voluntad de Dios, tengo que ir cuesta arriba. Y sí o sí tengo que ir cuesta arriba. Y para ir cuesta arriba tengo que luchar y necesito poder, no estoy capacitado solo, como lo veíamos hoy. Para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién está capacitado? ¿Quién recibió una perfección en un seminario, en un instituto bíblico? ¿Lo intelectual? Sí. Bien. Pero es Dios, a través de su Espíritu, el que me va a llevar a mí a llevar una vida de consagración para arriba. Es solamente eso. La primera palabra del Nazareno. Ahora, había otra palabra que también es importante para tomar un ejemplo. ¿Saben lo que decía una palabra? Es una frase usada mucho por los sacerdotes, cuando se consagraba el sacerdote. Y quiere decir, traduciendo, llenar la mano. Llenar la mano. Lo vamos a ver en Éxodo 29:33. Éxodo 29:33. Las manos del sacerdote se llenaban con la ofrenda que debía ofrecer. Dice Éxodo 29:33. ¿Vamos ahí? ¿Qué versión tenés? Y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos, para consagrarlos. Hablando del sacerdote que comía de eso, más de la ofrenda, más el extraño no las comerá porque son santas. Comerán las cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos y consagrar. El concepto este tiene el sentido de colocar en las manos de una persona los símbolos de su oficio. El sacerdote tenía su oficio. Cada uno de nosotros, a la vez de ser sacerdote del Señor, tiene su oficio. Es decir, yo me quiero imaginar mi oficio puesto en las manos de Dios, llenas y ofrecidas a Dios. Es una ofrenda, y es una consagración.
¿Mm? Y es algo lindo para que lo meditemos delante del Señor, para ofrecerlo. Y había una consagración obligatoria y había consagración voluntaria. Voluntaria la del Nazareato, decidía consagrarse. ¿Mm? Voluntaria la consagración de cualquier, hasta una casa podía ser consagrada al Señor. Obligatoria, el primogénito. Porque todo lo mejor, el concepto de consagración es que todo lo mejor es para el Señor. Ese es el concepto que nos tenemos que llevar en esta mañana. Todo lo mejor es para el Señor. Dice Éxodo 3:2, conságrame todo primogénito que abra la matriz, así sea de hombre como de bestia, todo consagrado al Señor. Tenemos el caso de Samuel. ¿Se acuerdan de Samuel? Si me das un hijo, yo lo dedicaré a ti mientras viva. Y fue lo que hizo. Hizo un voto y lo cumplió. Gracias a Dios por ese voto, ¿no? Vamos a ir a ejemplos prácticos. Creo que para tener una idea muy por encima de lo que es consagración ya tenemos. Vamos a un ejemplo práctico y vamos a verlos en 3 personas rapidito. Vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 1. Dice así la palabra de Dios, Jeremías capítulo 1, versículo 1. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcía, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot. Acá tenemos algo importante. Jeremías, igual que Ezequiel, era sacerdote. Él era sacerdote, era de la familia de los sacerdotes, o sea, tenía su oficio como sacerdote. Pero además de ser sacerdote, Dios lo llama a una tarea especial. Le dice en el versículo 5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Acá tenemos algo que a mí me hace ruido, mucho ruido en los intestinos con el tema este que se está tratando ahora del aborto. Antes que te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí. Yo te conocí. La palabra conocer implica una relación íntima y personal y experimental. Es una cosa maravillosa lo que Dios hace con nosotros. Pero cuando empieza Génesis, dice, y conoció Adán a su mujer Eva. Obvio que ya la conocía, porque Dios se la había presentado. Dice que tuvo una relación íntima con ella. Y es el ejemplo para nosotros en la consagración. Dios ha diseñado todo a la perfección. Cristo, el esposo. La iglesia, la esposa. Y Dios quiere tener una relación íntima de consagración con cada uno de nosotros. Él ha hecho todo, ha provisto todo. Ahora está en mí si yo quiero hoy, en este siglo loco, siglo XXI, consagrarme a Dios. Y romper con todas las estructuras que me quieren, a veces no, es como nos quieren aplastar las estructuras que trae el mundo, ¿no? Pero romper. Pero Él es que quiere tener una relación íntima con cada uno de nosotros. El Señor Jesús también lo dice. ¿Se acuerdan cuando habla del portero? Dice que
el portero le abre al pastor y dice que el pastor conoce a a una de las ovejas, ¿cómo las conoce? Por nombre. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Las ovejas conocen relación íntima al pastor por nombre. Y le siguen. Porque ellas conocen a su pastor. Y un doble conocimiento. Él conoce sus ovejas, las ovejas lo conocen a él. Lo siguen al pastor porque lo conocen. No siguen a otro. No siguen lo que dicen los medios. No siguen lo que el mundo quiere que sigan. No, siguen al pastor. Y eso es consagración. Seguimos, dice, y antes que nacieses, te santifiqué, te consagré. Antes que nacieses, te consagré. Pregunto, así con esta libertad que tenemos de estar en la familia del Señor, ¿esto será solamente para Jeremías? Porque Jeremías fue el Señor lo apartó el Señor especialmente. ¿Será solo para Jeremías? ¿Verdad que no? Pero lo vamos a ver en la palabra de Dios. Lo vamos a ver. ¿Por qué? Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Sabemos que esta carta fue escrita a los cristianos de Roma. Es más, todavía cuando escribió la carta, el apóstol había viajado a Roma. Y fíjense lo que dice. Versículo 29. Porque a los que antes, ¿cómo dice, hermanos? Conoció. A los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Conforme a la imagen de su Hijo. Vamos un poquitito a Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Es decir, no hay que hacer mucho estudio, ¿eh? ¿Cómo sabemos si le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que le conocemos. Yo me puse muy contento. Primero, tengo una alegría especial por mi nuera, Chocho, ¿cierto? Porque decidió bautizarse. Pero me pongo contento por todos los chicos que se van a bautizar. Porque es la consecuencia. Es decir, si vos conocés verdaderamente a Jesús, le obedecés y guardás sus mandamientos. Es simple. Y es lindo. Y si hay alguien acá que está entre la duda, no se tiene que preguntar si me voy a bautizar o no me voy a bautizar. Me tengo que preguntar si soy del Señor o no. Eso me tengo que preguntar. Porque si soy del Señor, el Espíritu me impulsa a obedecerle, no hay otra. Si soy del Señor, el Espíritu me lleva a veces a querer tapar los oídos con las aberraciones que se hablan, con los temas que se están tratando en el Congreso. Y es algo así. O sea, no tenemos que decirlo. A veces nos dan ganas de tapar los oídos, ¿no? Porque ponen cada fundamento. Y yo digo, bueno, señores, parece que en 2 décadas el mundo avanzó para atrás, pero mal. Mal.
Ya casi estamos a las puertas del Señor. El Señor ya está viniendo, hermanos. Santifiquémonos. Volvemos a Jeremías. Gracias. Tengo otro acá. Gracias, hermano. Bueno. Vamos a, dice versículo 6. Versículo 6. Dice la respuesta de Jeremías. Ah, Señor. Ay. No sé hablar porque soy niño. Acá la palabra niño, si nosotros lo buscamos en otra versión, va a decir joven, muchacho. Porque en realidad lo que quiere decir ahí, no tengo la edad suficiente para participar en la vida pública. En esos tiempos, culturalmente, había que tener determinada edad, más de 30 años, para participar en la vida pública y opinar. Y lo que decían los ancianos, lo decían con sabiduría, ¿cierto? Así que no tengo la edad suficiente para participar en la vida pública, es lo que le está diciendo. Capaz que alguien puede utilizar este texto como excusa. Porque ante nuevos retos, si nosotros hablamos de consagración y viene, bueno, pero podré, no podré. Tengo habilidad para algo, no tengo nada. Tengo capacidad, no tengo experiencia. Pero el Señor le dijo, así como el conocer es también, esta palabra también es la misma. No temas delante de ellos, No temas delante de ellos, versículo 8, porque estoy contigo para librarte. La presencia del Señor ayuda a superar cualquier limitación personal. La presencia del Señor ayuda a superar cualquier limitación personal. Porque si es por limitaciones o si es por inexperiencia, yo soy el primero en salir de acá y ponerme a fondo. Pero el Señor es el que capacita y es la obra de Él lo que tenemos que hacer. Por eso le dice, lo que yo te diga, vas a decir. El otro ejemplo, porque está avanzando la hora rapidísimo. Vamos a Filipenses, capítulo 2. El otro ejemplo que vamos a tomar es Pablo. Filipenses, capítulo 2. Dice así la palabra de Dios, versículo 17. Aunque sea yo derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también conmigo. Si tengo que perder la vida derramándola como una ofrenda al Señor, me gozo. ¿Y por qué me gozo? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado, respondería Pablo, ¿no? Me gozo. Pero dice algo muy lindo. Dice, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y otra versión dice algo así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y ahí es donde yo rescato
el concepto de manos llenas. O sea, que está muy relacionado con lo que estamos leyendo ahora y con lo que dice Pablo, que todos, creo que todos lo sabemos de memoria, Romanos 12.1. ¿Quién lo sabe de memoria Romanos 12.1? Como Juan 3.16. Y es un ruego de Pablo. Romanos 12.1, un ruego, una súplica. Les ruego, hermanos, y les ruego por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos. Sus cuerpos. La palabra cuerpo implica todo el ser, no solamente el cuerpo, todo el ser. Alma, espíritu también. Que lo presenten como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, como un sacrificio que agrada a Dios, como un olor grato y fragante que sube para su presencia. Y eso es consagración. Eso es consagración. Y vamos a ver, lo mismo le dice en la última carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Es la última carta que escribió. Y la última carta, como decimos siempre, es el último pensamiento, el pensamiento final, que es lo más importante. Yo cuando parta la presencia del Señor, si llego a estar enfermo, voy a reunir a todos mis hijos, nietos, todo, y le voy a decir lo más importante, le voy a hablar de Cristo. Porque es lo mejor, lo que va a quedar en ellos. Se van a olvidar de lo que le dije antes, porque no me da bolilla. Pero en ese momento sí. En ese momento sí. Por eso dice la palabra de Dios, es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. La casa del banquete te gusta, chocho, estás unas horas, después te fuiste y después ya fue. Es más, capaz que te agarrás una indigestión y un dolor de cabeza. La casa del banquete. Pero la casa del luto te hace reflexionar acerca de la vida futura. Dice el apóstol Pablo, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Y sigue hablando del sacrificio, sigue hablando de lo mismo. O sea, yo me consagré por entero al Señor. Y yo me consagré por entero al Señor y dice, he peleado la buena batalla, versículo 7, he acabado la carrera y guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Pero fíjense, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Estás preparado para alguna corona? ¿Estás capacitado? Ninguno está capacitado, pero a la medida que nos pongamos, que nos consagremos al Señor, el Señor se va a gozar de ese momento. Vamos al último ejemplo, rapidito. Hebreos capítulo 10, versículo 5. Hebreos 10:5. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hay una versión que dice, tú no quisiste sacrificios de animales, no quisiste ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Y fíjense, sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue preparado para pagar nuestros pecados desde antes de la fundación del mundo. A Jeremías dice, antes que nacieses, te conocí. A nosotros nos dice, antes que nosotros naciéramos. Todo lo que menciona, todo el sistema diseñado para los sacrificios en el Antiguo Testamento, era para que el pueblo comprendiera
que era un pueblo consagrado a Dios. Un pueblo especial, una nación santa, que tenía que reflejar la naturaleza del rey que representaba. Y nosotros leemos hoy en 2 de Pedro 2.9, el 1 de Pedro 2.9, perdón, que somos real, ¿qué cosa? Sacerdocio. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Como leíamos hoy, cuando estábamos antes, en las tinieblas, a su luz admirable. Es decir, la consagración, mis queridos hermanos, podríamos hacer una figura y decir que es una moneda de dos caras. Una moneda, imaginemos una moneda que tiene dos caras. Por un lado, no se pueden separar las caras porque forman parte de la misma moneda. Por un lado tiene el ser y por el otro lado tiene el obrar. Si yo soy, actúo. En la medida que yo soy, van a ser mis acciones. ¿Se entiende? Una tiene que ver con lo objetivo, lo que la gente ve, y lo otro es muy subjetivo, es mi relación íntima con Dios. La pregunta en esta mañana es, ¿estás dispuesto a consagrarte un poquito más para el Señor? Sería como decirte, ¿estás dispuesto a amar un poquito más al Señor? ¿Estás dispuesto a conocer un poco más al Señor? ¿Estás dispuesto a dejar todo lo que tenga que, todo el peso que te impida avanzar más cerca del Señor? La respuesta es de cada uno de nosotros. Y esto que me ha dado el Señor simplemente es, para mí, un aprendizaje, que lo quiero compartir y esperemos, Dios quiera, que sirva en alguna medida para cada uno de ustedes, pero para aplicarlo cada día. Lo peor que podemos hacer con la palabra de Dios, yo he hecho un ejercicio. El lunes trato de acordarme de qué habló el hermano el domingo, el martes y el miércoles. ¿Sabe? Tengo que confesar. A veces en el ejercicio llego al jueves y el viernes y no puedo acordarme de qué se habló el domingo en la reunión. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa. Que el Señor me ayude a mejorar esto. Que Dios nos bendiga, hermanos. Navegué en ese mar y encontré oscuridad, soledad. Sin rumbo encontrar, en caminos probar, nada llenar. El vacío de mi corazón solo llena tu amor. ¿Y cómo voy a llegar a tu lado si no hay faro que me guíe hasta vos? ¿Y cómo voy a encontrar si no busco, si no te tengo? Nada vale, nada soy. Muchas veces dudé, tropecé y fracasé. Te fallé y en vez de buscar
Ya no quiero más tiempo perder. Sé mi guía otra vez. ¿Y cómo voy a llegar a tu lado si no hay faro que me guíe hasta vos? ¿Y cómo voy a encontrar si no busco, si no te tengo nada en ¿y cómo voy a llegar a tu lado si no hay faro que me guíe hasta vos? ¿Y cómo voy a encontrar si no busco, si no te tengo nada?